Cordial saludo, mis estimados estudiantes de este primer diplomado del programa de Derecho relacionado con Derecho Agrario y Afines. En esta oportunidad vamos a poner de manifiesto algunos contenidos de indiscutible relevancia en relación con la primera unidad del segundo módulo. Es necesario, en consecuencia, develar cuáles son los componentes fundamentales de ese concepto llamado o conocido propiedad agraria. En ese sentido, recuerden ustedes que según los diversos contenidos que hemos tenido la ocasión de estudiar en el primer módulo, debe existir un tratamiento diferencial entre los predios rurales y los urbanos, en el sentido de que nuestro viejo Código Civil, la Ley 57 de 1887, como lo hemos visto suficientemente, se queda corto para regular las diferentes dinámicas que tienen ocasión o que se dan cita en el agro colombiano. De suerte que es necesario que haya una regulación por separado que sirva de paso como ese gran sustento para la futura jurisdicción agraria, a fin de evitar otros errores del pasado que hemos puesto de presente suficientemente. Bien, entonces, en aras de seguir enriqueciendo el marco conceptual de este primer módulo, vamos a recordar algunos conceptos que ustedes seguramente dominan a la perfección, pero que forman parte integral tanto del primero como del segundo módulo. Entonces, la propiedad agraria. Hay que, en primer lugar, poner de relieve que la propiedad rural tiene algunas diferencias sustanciales con la urbana. Si bien están sujetas tanto a los títulos traslaticios del artículo 765 del Código Civil como a los modos de transferencia de dominio del artículo 673 del mismo estatuto, hay que tomar en cuenta algunas características exclusivas e inconfundibles del agro colombiano, que indudablemente ameritan que se zanje o que se establezca una diferencia clara en relación con la transferencia de dominio de predios urbanos. En ese orden, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de estudiar instituciones que, si bien nacieron en la ruralidad de Occidente, porque el caso no se limita exclusivamente a la situación colombiana, de una u otra manera, y en vista de las dinámicas meta o extrajurídicas que ha sufrido el agro colombiano, no tienen la suficiente regulación por parte de nuestro Código Civil. Empecemos, por ejemplo, con la servidumbre. Ya saben ustedes que la servidumbre empieza a ser regulada por nuestro Estatuto Civil, si mal no recuerdo, desde el artículo 879. Y en ese orden, el legislador establece una taxonomía importante, una clasificación pormenorizada, si se quiere, de las diferentes clases de servidumbre. Como la idea de este video no es que sea una entrega muy larga, vamos a sacar en limpio exclusivamente 3 clases de servidumbre en esta ocasión, que a mi juicio son las más importantes: las naturales, las legales y las voluntarias o convencionales. Recuerden ustedes que estas últimas son las susceptibles de un acuerdo de voluntades, precisamente, o de un contrato. Entonces, esos conceptos de predio dominante y predio sirviente, si bien son importantísimos, de una u otra manera han caído en desuso en la ruralidad colombiana. Por ejemplo, si se plantea la constitución de una servidumbre, otra cosa, recuerden ustedes que la constitución de servidumbre, y es una de las dificultades que nos ofrece la norma, la constitución de servidumbre es un contrato solemne. Eso lo establece el 1857 del Código Civil.
Ese artículo hace parte del capítulo de la compraventa. Ya saben ustedes que la compraventa es, como lo establece la regla general, un contrato consensual, 1849 del Código Civil, pero en el 1857 establece 3 excepciones relativas a este acuerdo de voluntades en las que el legislador dispuso tajantemente que la compraventa solamente se perfecciona con el cumplimiento o la observancia de una formalidad ab solemnitatem. En ese sentido, si bien la compraventa es consensual, a manera de regla general, en 3 casos, según la voluntad del legislador, esa compraventa tiene que hacerse de manera solemne. Esos casos, según el 1857, son la compraventa de bienes inmuebles, la constitución de servidumbres, que era el punto que quería destacar, y por último, la venta de derechos herenciales. Entonces, es muy difícil en la ruralidad colombiana cumplir con este requisito de la formalidad ab solemnitatem para que se pueda precisamente perfeccionar el contrato de compraventa relativo a la constitución de una servidumbre. Entonces, es el primer aspecto que me permito traer a colación, en el cual podemos observar las dificultades que impone la norma para este tipo de transacciones en la ruralidad colombiana. Asimismo, mis estimados, tuvimos la oportunidad en el primer módulo de estudiar contratos como la anticresis. Si mal no recuerdo, está en el 2458 del Código Civil, en virtud del cual, que es un acuerdo de voluntades, el deudor puede ofrecerle al acreedor la posibilidad de pagar el crédito o saldar la deuda, disponiendo para el acreedor un inmueble a fin de que éste se pueda pagar con los frutos producidos por ese predio. Vemos que ese contrato, por ejemplo, ha derivado en otros acuerdos de voluntades que no se encuentran expresamente regulados por nuestro Estatuto Civil. De suerte que estos vacíos normativos han sido llenados por la costumbre. ¿Qué ha sucedido? Que la costumbre en la ruralidad colombiana no ha brotado espontáneamente, sino que obedece a unas fuerzas o situaciones de facto, donde los latifundistas, donde los grandes terratenientes son los que terminan imponiendo las condiciones de dicha costumbre. Por eso, mis estimados, es necesario, y pienso que es la gran conclusión o reflexión de estos 2 primeros módulos, la promulgación de una ley sustancial agraria, con base en las normativas que ustedes conocen suficientemente. Por ejemplo, la ley 160 de 1994 o la ley 1448 del 2011. Con base en los principios que me parecen sumamente valiosos de esas normativas, podríamos crear una ley sustancial agraria que trate de equilibrar las fuerzas a la hora de celebrar acuerdos de voluntades en la ruralidad colombiana. Muy bien, en próximas entregas vamos a seguir detallando estos temas. Quisiera que este video haga parte de uno de los elementos con los que ustedes pueden enriquecer tanto el concepto como la discusión en relación con la propiedad agraria. Muchas gracias, mis estimados. Es un verdadero gusto compartir este espacio. Listo, pero ¿cómo se llamaría? Este sería propiedad agraria. Unidad 1. Sí, señor. Unidad 1, segundo módulo. Listo. Unidad 1, segundo módulo. ¿Qué tal?